es del tipo de señales políticas que tenemos que dar a nuestra propia comunidad. Muchas veces hemos conversado con Gabriel, con Marisa, con Marcela, con los editores de nuestras revistas científicas, que muchas veces no existe la suficiente reflexión crítica en nuestros centros, laboratorios, institutos de investigación acerca de las condiciones en que la actividad científica se desarrolla y sobre todo las condiciones en las que los resultados de esa actividad se publican y se distribuyen y se ponen a disposición. Y muchas veces también reproducimos prácticas que no son las más saludables, y lo que nosotros queremos es, si lo que nosotros creemos es que el desarrollo del conocimiento tiene que ser un bien público. Por eso me parece muy importante que no solo reglamentemos la ley de repositorios y de acceso abierto porque tenemos que hacerlo, sino que además sea una señal política hacia toda nuestra comunidad académica, que marque una dirección y que marque una intencionalidad muy precisa y muy clara de qué es lo que piensa la universidad acerca de cómo se deben compartir los resultados de la tarea de nuestros científicos, de nuestros investigadores. Así que simplemente esto quería señalar. Le agradezco a las tres panelistas que nos acompañan. Le doy la bienvenida a nuestra compañera del MinSit. Gracias por acompañarnos y por compartir estas reflexiones con nosotros. Y nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y gracias por participar. Bueno, excelente, Patricio, muchas gracias. Bueno, ahora también le damos la bienvenida y les pedimos unas palabras a nuestro secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad, a Marcelo Caballé. Para nosotros es un gustazo y es muy importante que él esté acá. Sabemos que la articulación con la Secretaría de Ciencia y Técnica es clave para poder avanzar en la línea que recién marcaba Patricio, así que nuevamente agradecemos profundamente que esté acá, y Marcelo, si estás por ahí, te damos la bienvenida y bueno, nos gustaría que digas unas palabras. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Espero no estar muteado, como dijiste vos, Ori, que a veces no nos acostumbramos con el micrófono. Bueno, primero gracias por la invitación. Saludo a todas y todos. Hay muchísimos amigos y amigas en la reunión, así que por un lado voy a ser breve y por otro lado voy a ser 100% informal. Creo que la reunión es muy importante, varias cosas sobre su importancia dijo Patricio recién. Estoy de acuerdo con Gabriel y con el asentimiento que hacía Marisa respecto de la articulación con la Secretaría de Ciencia y Técnica y con el universo de investigadores e investigadoras de la universidad. Voy a delatar mi edad. Cuando yo hice mi carrera de grado, las computadoras las veíamos de lejos, ¿sí? A pesar de que teníamos una materia que se llamaba estadística y computación. Sí, recién cuando hice mis carreras de posgrado tuve contacto con alguna computadora para echar mano a algún procesador de texto, y no mucho más que eso, ¿no? Internet podía ser algo así como la ciencia ficción. Y hoy es tan cotidiano el uso de Internet, y es tan importante para dar a conocer la producción científica y tecnológica, que estamos en un mundo casi ideal desde ese punto de vista, ¿sí? Todos sabemos que tradicionalmente el mundo de la investigación fue bastante reacia a dar a conocer su información por medios masivos, ¿sí? Distinto era, digamos, el mundo restringido de las publicaciones científicas y un poquito más que ello. Bueno, con lo cual
solamente investigadores de la misma especialidad o afines tomaban contacto con la producción científica de un determinado investigador o investigadora. Eso viene transformándose aceleradamente y tiene un impacto positivo. Problemas con el YouTube, así que me metí al Zoom. Hola, ¿me siguen escuchando? Y bueno. Sí, Por ¿me favor, siguen? mutéense, perdón, Marcelo, otro blooper clásico de la pandemia, ¿no? Acuérdense de mutear los micrófonos, porque se escucha cuando hablan. Perdón, Marcelo, la interrupción, No, está bien. pero tampoco podía faltar este, ¿no? El de los micrófonos abiertos. Decía entonces que la distribución de la información científica-tecnológica era sumamente restringida y hoy estamos viviendo una transformación verdaderamente inmensa. La ley, cuyo número no me acuerdo, de acceso abierto, es un paso adelante muy grande para nuestro país y destacando básicamente la utilidad que tiene para el mundo de la investigación y la tecnología, pero sobre todo para la apropiación por parte del medio social y productivo. Eso verdaderamente es muy importante. El acceso abierto, gratuito, que establece la ley es sumamente importante para eso, incluso para la definición de políticas públicas que tienen que ver con el uso de esa información científica y tecnológica, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante resaltar en esos términos la importancia de esta reunión. A nivel nacional y particularmente en nuestra universidad se ha recorrido un camino muy importante hasta ahora, pero obviamente quedan cuestiones por resolver. La llegada masiva de la información todavía falta un poco para que eso sea posible, y cómo adecuarnos 100% a la ley en la Universidad Nacional de La Plata es sumamente importante y por eso el interés particular que tenemos en esta reunión. Y además la ley, como cosa importante, establece la obligatoriedad de que las instituciones del sistema científico-tecnológico nacional tengan sus repositorios, cosa que ya viene lográndose hace un tiempo, y el Sistema Nacional, que es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que es la respuesta, el instrumento para eso. Como decía Patricio, en la Universidad de La Plata hemos sido pioneros en esa cuestión, y por eso en ese sistema nacional, como miembros de la Universidad Nacional de La Plata, Marisa y Marcela tuvieron un rol preponderante y son expertas en esa materia. Así que seguramente junto con Paola, escuchar a Marcela y a Marisa va a ser muy, muy importante y bueno, espero que de esta jornada surjan algunas cuestiones que, aún pudiendo colaborar, ojalá sea posible, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, logremos una mayor y ojalá total adecuación a la ley. Ayúdenme, 26.899. Muchas gracias. El mayor éxito y me voy a quedar todo lo que sea posible a escuchar a las panelistas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y sobre todo también destacar el compromiso asumido y la idea de avanzar y adecuarnos, de hacer el máximo esfuerzo posible por avanzar con la ley. Bueno, después de las importantes palabras de Marcelo y Patricio, ahora sí, le damos la palabra al primero, vamos a abrir
el panel y le damos la palabra en primer lugar a Marcela Fujimi. Ya hemos destacado su trayectoria, sus avances, la experiencia en repositorio, incluso la experiencia en humanidades en avanzar en la reglamentación. Pero bueno, y ahora también en una función clave, que hemos integrado al equipo del rectorado de presidencia, como coordinadora de políticas de acceso abierto en la UNLP. Así que Marcela, un gusto tenerte y te doy la palabra. Bueno, gracias. Gabriel, no sé si querés presentarnos a las 3 porque vamos a hacer... ¿Van a hacer de corrido? Puntos, sí. Para... Bueno, en primer lugar entonces Marcela Fujimi. En segundo lugar va a ser nuestra conocida también y referente Marisa de Giusti, que tiene muchísimos títulos, tanto de exactas como de humanidades, ¿no? Ya la conocemos, pero además, y sobre todo, bueno, es directora del Previ CEDICI, en cuyo ámbito se encuentra el repositorio institucional CEDICI, un orgullo de esta casa de estudios. Así que Marisa, también muchas gracias por estar, y como dijo Patricio, además es autora de ese documento base desde el cual avanzar en la adecuación y reglamentación de la ley por parte de nuestra universidad, y que va a servir para, bueno, sobre esa base debatir, avanzar, ajustar criterios y como dijo Patricio, el año que viene poder tratarlo en el Consejo Superior. Y nuestra invitada de lujo también, Paola Astrilevich, coordinadora del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, del MINCIT, del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología. Así que bueno, muchísimas gracias a las 3, y ahora sí, entonces, Marcela, te doy la palabra. Dale, voy a compartir la presentación. Perdón, aquí, ¿se ve? ¿Pantalla completa? ¿Bien? Bueno, gracias a todos por las presentaciones y por las palabras preliminares, tanto de Patricio como de Marcelo. Nos vamos a dividir la presentación en 3 partes. Yo en primer lugar voy a hacer como una breve reseña de los antecedentes y todo el trabajo que viene haciendo la Universidad de La Plata en el tema de acceso abierto, porque nos parecía interesante conocer y plantear el contexto general en que se enmarcan las iniciativas que vamos a presentar. Y a continuación va a hablar Marisa, presentando un poco los fundamentos y los contenidos de la ley, y Paola va a hablar sobre el grado de adecuación del sistema en general y nuestro en particular, y vamos a retomar Marisa y yo al final para puntualizar concretamente cuáles son estas tareas pendientes que tenemos, y un poco también las recomendaciones y las cosas que venimos pensando un poco en conjunto para ayudar, como decía Marcelo hace un rato, a que todos nos podamos poner, ¿no? Porque no alcanza solamente justamente con tener los repositorios. Así que bueno, con esa idea arranco contándoles que, bueno, como ya lo dijeron quienes hablaron al principio, la Universidad Nacional de La Plata efectivamente ha sido y es pionera en el involucramiento y en su compromiso con el movimiento internacional de acceso abierto. Tal es así que, bueno, desde que surgen los primeros repositorios a principios del nuevo siglo como respuesta, ¿no?, a esta cuestión de los oligopolios editoriales que monopolizan la gestión de las publicaciones científicas de corriente principal, y surgen los primeros repositorios, fíjense ustedes que el CEDICI surge en el año 2003, o sea, vamos a hablar de la ley que es 2013, pero la Universidad Nacional de La Plata tempranamente decidió crear estos archivos abiertos en los cuales fuera posible preservar y difundir la producción intelectual propia, y bueno, ya tempranamente surgió el CEDICI en el año 2003,
En el año 2002 la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, por ejemplo, tenía un proyecto similar de registro y archivo en papel de la producción de ciencia y técnica de sus miembros, que se depositaba en la biblioteca y que después, muchos años después, dio origen al repositorio Naturalis, que está mencionado ahí también, que depende de la facultad. Y en la Facultad de Humanidades, de donde yo provengo, si bien siempre existió también la tradición de que los docentes, investigadores depositaran y nos acercaran una copia de sus producciones, en el año 2005 nosotros hicimos un relevamiento y solo un 40% de la producción informada la teníamos depositada en la biblioteca, y eso dio origen al proyecto de memoria académica, que es el proyecto de repositorio que venimos desarrollando desde el año 2006 en la Facultad de Humanidades. El proyecto de arquitectura, que también está mencionado aquí, es el único que surge un poco después, que surge un poco también con motivo de la ley, pero que tiene un poco este mismo interés, ya que hubo muchos proyectos en varias facultades, en general impulsados desde las bibliotecas, que bueno, después por distintos motivos no prosperaron o se discontinuaron, pero que esta diversidad, digamos, y esta intención que tuvo la universidad siempre de registrar y difundir su producción científica estuvo en todas las áreas y dio origen en el año 2012 a la creación de esta red de repositorios como para organizar esta cuestión del repositorio central y los repositorios de las facultades. Y al mismo tiempo, como muestra también de esta diversidad, fueron surgiendo otros repositorios, como el Repositorio Medioambiental de La Plata, que es una iniciativa que también está gestionada desde el CEDICI, en conjunto con la SIC y con el CONICET, que es un repositorio de datos sobre esta temática. En mi facultad, en el año 2012, surgió ARCAS, que es un repositorio específico de fuentes y de datos de interés para la investigación. En periodismo, por ejemplo, existe el RIME, que es otro repositorio de materiales educativos, otra iniciativa generada ahí. En síntesis, esta placa lo que intenta mostrar es un poco esta diversidad y cierta complejidad de nuestra facultad, que responde de alguna manera a nuestras características distintivas como universidad y a la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía importante también mencionar que además de los repositorios, existen otras iniciativas de acceso abierto en nuestra universidad, dentro de lo que son las alternativas que propone el movimiento de acceso abierto, de publicar en revistas que no tengan barreras de acceso. Ha sido también una característica distintiva de esta universidad, y me atrevería a decir en general de las universidades nacionales y en general de la región, esta idea de esta tradición de publicar revistas de acceso abierto, ¿no? Que antes eran en papel, después al ser digitales terminan siendo la mayoría en abierto y sin cobrar por publicar. Este pasaje al medio digital, que se dio un poco paralelamente a la creación de repositorios en la universidad. De hecho, mi facultad también fue pionera en la gestión y la creación de las primeras revistas digitales y los primeros portales de revistas, aunque si bien los portales en OJS, que es la herramienta que se está utilizando, fueron surgiendo un poco más tardíamente, hay más de 100 revistas hoy, o alrededor de 100 revistas hoy, que surgieron como portales separados, y que a partir también de la creación de la Dirección de Visibilidad de la Producción Científica, lograron integrarse, coordinarse a través de esta Coordinación General de Revistas que se creó en el año 2018 y que permitió mostrar de forma unificada todos estos desarrollos que se venían haciendo en las distintas facultades. Y también hay otras iniciativas de acceso abierto en la universidad, además de las revistas, porque nuestra universidad tiene una extensa historia en la edición de libros también, y otro tipo de publicaciones, primero en papel y después también electrónicos, tanto a nivel central de la universidad, desde la editorial, desde la EDULP, como desde las facultades. En el caso de mi facultad, por ejemplo, las publicaciones se inician en 1906, somos una de las más antiguas. Pero bueno, todo esto fue decantando también en iniciativas diversas de publicación web, que también en la mayoría de los casos terminan estando en abierto y coordinados con los repositorios existentes. Estas publicaciones están tanto en las páginas de las editoriales como en los repositorios, y a la vez
también el Previcedici tuvo una iniciativa en el año 2015 de reunir justamente esta producción que estaba dispersa en distintos sitios web de la universidad a través de este portal de libros. Y si bien no es una iniciativa específicamente de acceso abierto, queríamos mencionarlo del portal de congresos de la UNLP, que es otra iniciativa, otro servicio gestionado del Previcedici, que bueno, permite que los eventos tengan un espacio para gestionar y difundirse, y a su vez eso articula con el repositorio central para el depósito semiautomático, digamos, después de las actas, por ejemplo, ¿no? Y esto no es todo, hay más antecedentes, como decían hoy al principio, además del desarrollo de todas estas iniciativas y artefactos para la difusión en acceso abierto de las producciones de la universidad, los grupos y los equipos de trabajo que estamos atrás, que impulsamos y gestionamos estas iniciativas, somos profesionales que además de este trabajo ejercemos funciones de docencia y de investigación en las instituciones en las que nos desempeñamos. Básicamente somos gente que viene del área de bibliotecología y de la informática, digamos, como grandes, aunque hay profesionales de otras áreas, pero que también somos docentes, investigadores en nuestras instituciones, y esta característica de múltiples funciones que tenemos nos fue llevando, ¿no?, a la investigación, y de alguna manera, como decían hoy, nos transformamos en referentes en estas temáticas. Acá en esta filmina hay punteadas algunos antecedentes, tanto del grupo nuestro de Humanidades como del Previcedici, en distintas líneas de trabajo, proyectos de investigación en los que venimos trabajando desde hace casi 20 años en algunos casos. Y bueno, y en la misma línea, otra cosa que quería destacar es que a lo largo de estos casi 20 años de trabajo hemos desarrollado una súper intensa actividad de difusión de estos temas, tanto dentro como fuera de la universidad. Algo que a mí me gusta decir es nuestra militancia, ¿no?, por el acceso abierto y por la ciencia abierta. Entonces, bueno, ahí se listan cursos, talleres, formación de recursos humanos. Mantenemos varios blogs donde publicamos notas breves, noticias, comentarios críticos vinculados a esta temática. Es importante mencionar especialmente el tema de la organización del Congreso Internacional Birredial ISTEC, en el cual participa el CEDICI desde su origen, ya lleva este año cumplió 10 años, y yo diría que es el Congreso Internacional a nivel latinoamericano más importante en estas temáticas. Y bueno, lo de la Semana Internacional del Acceso Abierto también era algo que quería mencionar, porque desde el año 2009 en adelante, prácticamente desde todas las dependencias, promovemos la organización de actividades en relación con esto. Y bueno, y finalmente, pero no menos importante, señalar que toda esta actividad nos ha llevado también a que la UNLP sea reconocida como un actor relevante que participó y que sigue participando activamente tanto en la gestión de políticas públicas vinculadas al acceso abierto y a la ciencia abierta más recientemente, como también en iniciativas nacionales y regionales que impulsan esta concepción, esto que decía Patricio al principio, de el conocimiento, garantizar esta idea del conocimiento como bien común y defender el derecho al acceso a este conocimiento científico sin barreras, de forma gratuita y abierta. En ese sentido, muchas de las acciones que están punteadas en esta filmina, concretamente destaco lo de la iniciativa MELICA, que la universidad se sumó en el año 2018 también para este trabajo específicamente más de corte político, ¿no?, ideológico. Y bueno, más recientemente la participación en los portales de datos primarios y de ciencia abierta. Así que hasta acá mi parte, y la dejo a Marisa para que continúe con la ley. Gracias, Marcela. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca, aunque estoy desde este lugar, hacer algunos comentarios previos a los más importantes de Paola en relación a la ley 26.899. Se sancionó en el año 2013 tras
largo tiempo de trabajo de muchos actores para lograr su texto y que ese texto pasara adelante y se sancionara como tal, como ley. Lo importante que tiene esta ley es que su objetivo es garantizar que toda la producción científico-tecnológica que resulte del trabajo, de la formación de personas, de proyectos que han sido financiados de manera total o parcial con fondos públicos, que haya sido publicada ya o que esté aceptada para publicación o que haya sido aprobada para publicación por un grupo de personas, pares y demás competentes en algún proceso, esté disponible en acceso abierto a través de repositorios digitales e institucionales que pueden crearse propios o bien crearse compartidos cuando la región así lo amerite. Y esta extraordinaria ley tuvo, digamos, una segunda parte, que es el reglamento operativo que sale en el año 2016, que se llama Resolución 753. Y esa resolución trata de atender a cada una de las partes que menciona la ley, que es una ley muy breve, con 8 artículos, y el de difusión, que es el 9º, pero esta resolución, este reglamento operativo es extenso y se explaya sobre distintas cuestiones precisamente vinculadas a cómo llevar adelante la ley, cómo hacerla cumplir, cómo ejecutarla, cómo llevarla adelante. Ahí ustedes abajo tienen 2 enlaces que llevan a los textos completos. La ley, repito, es muy breve. La resolución que reglamenta la ley es extensísima, tiene más de 50 páginas y amerita una extensa lectura. La próxima, Marcela, por favor. Bien, lo primero que hay que decir es que el primer artículo, precisamente, de la ley, habla de la obligación de que las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen la obligación de desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, donde se va a depositar esta producción académica, científica, tecnológica de su personal, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios, estudiantes, etcétera, etcétera, que resulte del trabajo, de los proyectos, con financiación total o parcial, directa o indirecta, con fondos públicos. Y esta producción hace, en el artículo primero, resalta o destaca algunas tipologías que no son todas, y lo aclara: artículos de revistas, trabajos científicos, tesis, etcétera, etcétera, que sean precisamente producto de actividades de investigación. La que sigue, Marcela. El artículo 2 simplemente dice que estas instituciones y organismos que componen o que están mencionados en el primer artículo tienen que establecer políticas para el acceso público a los datos primarios de investigación, a través de los repositorios también, y generar políticas institucionales para gestión y preservación a largo plazo. La que sigue, Marcela. El artículo 3 es muy interesante porque manifiesta que cualquier subsidio o financiamiento que provenga de nivel nacional, por agencias o distintos organismos que integren el sistema nacional, y que esté destinado precisamente a la investigación, debe tener y que tenga entre sus resultados datos primarios, publicaciones, documentos, informes técnicos, precisamente debe estar acompañado de un plan que garantice la disponibilidad pública de esos resultados. Y allí se aclara también en este artículo qué se considera como el dato primario. Y es muy importante, y por eso está resaltado, porque no solamente es el dato bruto, el dato crudo, como ustedes quieran llamarlo, que acompaña una publicación, sino que se extiende a los distintos conjuntos de datos que fundamentan cualquier investigación. O sea que es más amplio. Por favor, Marcela, la próxima.
El artículo 4 más que nada se enfoca en que los repositorios institucionales que se van creando, los repositorios digitales, deben ser compatibles con normas de interoperabilidad que son internacionales, y aquí nosotros sabemos que el Sistema Nacional de Repositorios Digitales ha hecho las directrices que los repositorios seguimos en nuestro país, y que precisamente esas directrices que el Sistema Nacional ha adoptado, ha generado y comunicado, siguen las normativas internacionales. También los repositorios deben garantizar el libre acceso a los documentos y los datos, y, por supuesto, que tener en cuenta la protección de los derechos de la institución y de los autores. ¿La que le sigue, Marcela? El artículo 5 se enfoca en otros actores, porque habla expresamente de investigadores, tecnólogos, docentes, becarios, de postdoctorado, estudiantes de maestría, de doctorado, cuya actividad de investigación, vuelvo a repetir, directa o indirectamente, sean financiadas con fondos públicos, tienen la obligación de depositar o de autorizar el depósito de una copia de la versión final de su producción, esté publicada o haya sido aceptada para su publicación, o que haya atravesado un proceso de aprobación por un organismo competente, y que debe hacer ese depósito, mediado o no, en alguno de los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo que no puede exceder los 6 meses desde la fecha de la publicación, y en el caso de los datos primarios, 5 años desde el momento en que se recolectaron, porque fíjense ustedes que se extiende más allá del dato que entra en una publicación. ¿El que sigue, Marcela? Hay excepciones, por supuesto. Esas excepciones son los derechos de propiedad industrial, los acuerdos de confidencialidad por publicación también de una patente, los datos considerados sensibles, por ejemplo, aquí se mencionan, y así lo menciona la reglamentación, especies protegidas, cuestiones vinculadas a la soberanía nacional, o los acuerdos previos con terceros. Y aquí me interesa muchísimo enfatizarlo, y por eso lo puse en negro, lo pusimos en negro. El alcance de la excepción por acuerdos previos con terceros se extiende a aquellos acuerdos firmados previamente al inicio del proyecto de investigación con terceras partes que cofinancian la investigación y han requerido plazos diferentes. Y se explicita claramente que se excluye de esta excepción a los acuerdos con terceros que no han cofinanciado la investigación, resaltando el caso de las editoriales. Es decir, no importa el contrato que privadamente hayamos firmado con una editorial. La editorial no es un sujeto susceptible de una excepción, en ningún caso. Adelante, Marcela. Bien, otras excepciones son el caso que investigadores, tecnólogos, todo este conjunto de personas que realizan investigación y producen contenidos, si reciben un estipendio o regalías por la venta de su obra, se consideran plazos diferentes. No es que no deban hacer el depósito, es que se consideran plazos diferentes. Las instituciones que poseen una editorial propia, como puede ser nuestra Universidad Nacional de La Plata, para editar obras que consideren de importancia y reciben precisamente ingresos por la venta de esas obras, hay plazos diferentes. Quiero remarcar aquí que nosotros con la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, desde el CEDICI particularmente, tenemos un acuerdo muy interesante de previsualización de las obras, y entonces es un trabajo que se viene realizando con un conjunto de actores desde hace mucho tiempo. La producción científica tecnológica que pudiera atentar, la otra excepción, contra los denominados derechos personalísimos. Por ejemplo, no podemos, si adentro de una investigación hay encuestas referidas o que incluyen datos de personas, cuestiones personales, información personal, datos de su vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que pudiera afectar
o poner en público su intimidad, eso también es considerado una excepción. Adelante, Marcela, por favor. Bueno, el artículo 6º dice que en el caso de las producciones científicos tecnológicas, en el caso en que estas producciones y los datos estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial o acuerdos previos y lo mencionado previamente, los autores están obligados a exponer públicamente, a compartir públicamente los metadatos de todas esas obras, incluido de los datos primarios, comprometiéndose incluso a proporcionar el acceso a los documentos completos y a los datos primarios completos a partir de que se venza el plazo de protección que tiene que ver con la propiedad industrial o la extinción de cualquier acuerdo previo referido a estos tópicos. El artículo 7º habla de que precisamente el Ministerio va a ser, el MinCit, va a ser la autoridad que tenga a su cargo la aplicación de la presente ley, teniendo como funciones, entre otras, la promoción, la articulación, la difusión de los repositorios digitales, institucionales y temáticos, el establecimiento de los estándares de interoperabilidad que mencioné previamente, que se comparten constantemente y se actualizan a partir del SNRD, del Sistema Nacional de Repositorios, y promoverlos y brindar asistencia técnica integral a las instituciones que quieran generar o mejorar estos repositorios. Sabemos que también hay líneas de financiamiento en este camino, e implementar las medidas necesarias para que se aplique de manera correcta la ley. Y para casi finalizar, el artículo 8 dice algo muy importante, que es que el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de las instituciones y de los organismos a los que se refiere el artículo 1 y se refiere el artículo 2, y por parte de las personas que están enumeradas en el artículo 5, los tornará no elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de sus investigaciones. Y finalmente hay una última hoja con la que le voy a dar el paso a Paola, que fija las obligaciones de estos distintos actores: el Ministerio, los organismos e instituciones que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios, estudiantes, etcétera, etcétera, y las agencias que proveen subsidios y financiamientos a las actividades de investigación. Y allí está claro que, lo voy a decir muy al pasar, lo que tiene el MinCit, porque seguirá Paola, ya lo dijimos, establecer diferentes roles, apoyar a las instituciones, dictar directrices, velar porque se cumpla la ley. Los organismos e instituciones que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, crear estos repositorios y que sigan las directrices y crear las políticas de acceso abierto. Los investigadores, tecnólogos, es decir, todo el personal acogido en las instituciones, entregar o depositar la producción científica tecnológica al repositorio para que se encuentre en acceso abierto, y las agencias y demás organismos que proveen financiamiento, establecer cláusulas de acceso abierto como contraparte de los financiamientos que otorgan. Dicho esto, le dejo la palabra a Paola. Gracias, Marisa, gracias, Marcela, por los antecedentes y el estado y el resumen de la ley. Y gracias, por supuesto, a la universidad por esta invitación y permitirme acompañarlos en este proceso que creo es sumamente importante para las instituciones en general y para la universidad en particular por todos los avances que ya tiene en este sentido. Quisiera contarles para empezar que nosotros como autoridad de aplicación estamos monitoreando el cumplimiento por parte de las instituciones y que creemos que no podemos avanzar
esperaríamos nunca tener que avanzar en la sanción, por un lado, porque avanzar en la sanción sería que no cumplimos con el objetivo que nos propusimos con esta ley, que no es la de sancionar a las instituciones y a la comunidad científica, sino la de garantizar y posibilitar que la producción científica nacional esté disponible en acceso abierto para todos y todas. Llegar a alguna sanción sería un fracaso de la ley, básicamente. Y en este sentido me parece también importante decir que como autoridad de aplicación tenemos la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de la ley, de seguir de cerca lo que hacen las instituciones y lo que dejan de hacer las instituciones y acompañarlos en este proceso. En este proceso de monitoreo estamos trabajando en algunos ejes que son fundamentales para nosotros, que es si las instituciones tienen repositorios a las directrices de interoperabilidad, si están adheridos al Sistema Nacional de Repositorios Digitales, si los repositorios incluyen publicaciones y también datos primarios de investigación, si han trabajado las instituciones en cuanto a los planes de gestión de datos y si finalmente las instituciones, finalmente en algunos casos, lo ideal sería que se dé al revés, pero con instituciones con tanta historia como La Plata, en este caso empezaron primero los repositorios y luego vienen las políticas institucionales. En otros casos de instituciones más jóvenes y más nuevas donde no tenían repositorios o otras más viejas que tampoco tenían, la política institucional es una herramienta que permite dar contexto a lo que va a empezar a pasar en el sentido de ciencia abierta y acceso abierto. Entonces, el último punto es ese, si las instituciones cuentan con políticas acorde a lo que exige la ley. En este sentido, lo que vemos es que hay 55 instituciones que cumplen con la adhesión de sus repositorios al Sistema Nacional de Repositorios Digitales, es el registro, digamos, de que esto está sucediendo. 31 son universidades nacionales, 12 son universidades de gestión privada, 10 son organismos de ciencia y técnica, hay un organismo provincial de gobierno como es la SIC y uno es una fundación. Tenemos en este contexto además 67 son los repositorios adheridos. Esto se da porque hay instituciones que cuentan con más de un repositorio, como es el caso de la Universidad de La Plata, que tenemos el repositorio el CEDICI, Naturalis y Memoria Académica adherido. No es algo que promovamos en general en las instituciones que están comenzando, pero por supuesto respetamos la historia de las instituciones y los desarrollos y la decisión institucional respecto a cuál es su mejor estrategia para gestionar el conocimiento que se produce y para difundir el conocimiento que se produce. De estos 67 repositorios adheridos, 47 cumplen con las directrices y las normativas de interoperabilidad y entonces están cosechados y ya integrados y expuestos los resultados en el portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Solo 10 por el momento incluyen conjuntos de datos en el otro portal que tenemos, que es el portal de datos primarios de investigación. En este caso tenemos, a La Plata formando parte de DACITAR también, el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Rosario, la de Río Negro, la de Comahue, el SIC de la provincia de Buenos Aires, el INTA, CONICET, CEGEMAR y uno de una de las facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A la vez hay dos instituciones, solo 2 por el momento, que cumplen con la implementación de su plan de gestión de datos. Son el Instituto Antártico Argentino, que ya tenía previo a la sanción de la ley y la reglamentación como uso y hábito trabajar con este tipo de instrumentos, y el otro es la Universidad Nacional del Litoral, que ha implementado y exigido el uso de planes de gestión de datos para todos los proyectos que financia la universidad. Tenemos al momento, como consecuencia de estos repositorios que ya cumplen con las normativas de interoperabilidad, más de 395.000 publicaciones en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales y 402 conjuntos de datos en DACITAR. Marce, si pasas a la siguiente. Y acá lo que nos interesaba resaltar
que por supuesto tiene que ver con las palabras que decían Patricio, Marcelo, Marcela y también Marisa, antes que de las que me toca decir a mí, la importancia y el peso que tiene la Universidad de La Plata en este contexto del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. La mayor parte de los datos que hoy tenemos en DACITAR previenen de CEDICI, es un 77%, y también un peso importante tiene en cuanto a las publicaciones en el Sistema Nacional, en el portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Si sumamos a La Plata y a CEDICI y Memoria Académica, no estamos tan lejos de CONICET, que es el que ocupa el primer lugar. De todas maneras, si no lo sumamos, se ubica en el segundo lugar con 25.38% de contenidos y Memoria Académica con 7.17 es el tercer lugar, seguidos después de Córdoba, Rosario, etcétera, etcétera. Claramente eso es consecuencia de todas las acciones y el trabajo que han desarrollado durante todos estos años y también yendo ahora específicamente a la de las políticas institucionales de acceso abierto, que es la parte que hoy nos toca discutir, y la parte que a la Universidad de La Plata todavía le falta abordar, podemos decir que tenemos 49 instituciones del sistema científico que han registrado ante el SNRD sus políticas institucionales, ya sea aprobadas o en estado de borrador, porque lo que hacemos con con las instituciones y como parte de las obligaciones que tenemos como autoridad de aplicación es acompañarlas en este proceso, revisar los borradores, hacer correcciones, idas y vueltas para que se ajusten lo ideal sería el 100% de lo que la reglamentación de la ley dice respecto a lo que tienen que incluir esas políticas institucionales. También me gustaría decir que esta ley y esta reglamentación son un piso, que las instituciones podrían exigir mucho más de lo que la ley y la reglamentación piden a las instituciones. Podrían ponerse creativos, ir por más, acortar plazos y demás, porque también son quienes financian y pagan los salarios, por ejemplo. Entonces, tienen derecho a pedir y a exigir algunas cosas a cambio. En cuanto a las políticas institucionales, los puntos que observamos, que si se cumplen o no, son 11. Y tenemos de estas 49, son 39 las que exigen el depósito de publicaciones, donde queda explícito que es obligatorio. No es opcional, no es voluntario, no es optativo, no es dependiendo de si tenés ganas, sino es la institución exige que esa producción científica sea entregada al repositorio. A la vez, solo 11 exigen y cumplen con el plazo de difusión de publicaciones con 6 meses como máximo. Esto quiere decir que no todas son específicas en cuanto a esto, y es algo que nos gustaría que las instituciones corrijan porque es importante. También 23 cumplen con exigir el depósito de datos y 14 exigen que se cumpla con los plazos de 5 años planteados por la reglamentación y la ley. A la vez, solo 6 exigen que el plan de gestión de datos sea depositado junto al conjunto de datos. Esto es algo vital y lo incluimos en su momento en la reglamentación porque tener el conjunto de datos sin información de contexto sobre cómo se generó ese conjunto de datos, qué variables, qué estándares, qué normativas o qué criterios usaron y qué significa ese conjunto de datos en un contexto dado, no tiene mucha utilidad. Entonces el plan de gestión de datos junto al conjunto de datos aporta para quien accede a ese conjunto de datos una información que es vital. Por eso es importantísimo que los planes de gestión de datos también sean públicos. 36 hacen menciones sobre las licencias de uso, por supuesto, que es algo también crítico porque es lo que le permite a quien accede a cierto contenido saber cuáles son los permisos anticipados que tiene para hacer con esas obras o esos conjuntos de datos. Si hubiera algo que no está permitido, debería consultar con los autores o la institución a ver si puede hacer algo que en esa licencia de uso no se le está otorgando el permiso.
Filiación institucional a veces es una normativa que está en otros documentos de la institución, en otras reglamentaciones, pero es importantísimo dejar en claro que es necesario que las instituciones le digan a su comunidad científica cómo deben citar y mencionar a su institución de filiación en toda comunicación científica que hacen. Esto básicamente tiene que ver con la generación de indicadores después e información vital para medir, ver cuánto fue la producción de una institución, cuánto se la citó, etcétera, etcétera. Y muchas veces vemos, incluso en productos comerciales que se utilizan un montón para este tipo de cosas, a las instituciones mencionadas de las maneras más insólitas y disímiles, que si no las conocemos y si no sabemos, esa producción se pierde como parte de la producción científica de la institución. Se exige también, y solo 13 cumplen con ellos, que se les pida a la comunidad de la institución que en cada comunicación o difusión que hacen, publicación, lo que fuera, incluyan una leyenda sobre esta producción o esta publicación es resultado del financiamiento por parte del Estado Nacional, por ende está obligado a cumplir con la ley 26.899. Este es el disclaimer que permite que la editorial o a quien entregan ese documento no puede decir nosotros no sabíamos que había una ley que estaba por sobre nosotros y por sobre cualquier acuerdo que firmemos. Es importante, esto puede ir a la parte de agradecimiento sin ningún problema. Y también, si por supuesto hay algún subsidio específico que haya sido generado, debería ser mencionado. No sé, un PICTO, un PIC, un FONCIT o lo que se les ocurra, debería formar parte de los agradecimientos. Excepciones acorde a la ley. Solo 23 de las políticas institucionales incluyen excepciones acorde a la ley. Acá solemos ver que se mantienen excepciones que no se contemplan o que incluso se aclaran que no están permitidas, como las de las políticas editoriales que tienen otros plazos de embargo u otros requerimientos. Decir que una editorial comercial a que se le ha regalado la producción científica de una institución para su difusión y publicación, es esa editorial la que establece cuáles son los plazos para que se pueda difundir en acceso abierto o no esos contenidos en el repositorio de la institución. Es un problema y no está permitido por la ley, como mencionaba Marisa antes también. Y también algunas no incluyen excepciones y eso quiere decir que nada está exceptuado, con lo cual la recomendación aquí es que incluyan las excepciones que a la institución le conviene incluir. Si tienen casa editorial propia y quieren establecer plazos diferentes, lo tengan en cuenta y que quede plasmado, porque eso es lo que les va a permitir jugar con reglas de juego claro y decir: no, nosotros no difundimos los materiales propios dentro de los 6 meses, sino los vamos a difundir a los 12. Ok, la institución tiene la libertad para hacer eso, la ley y la reglamentación lo prevé, siempre y cuando lo pongan las políticas institucionales. A su vez, si la institución otorga líneas de financiamiento, debería incluir cláusulas de acceso abierto y, de nuevo, repito acá la exigencia del plan de gestión depositado, ya estaba. Con lo cual, la importancia de la ley y de la política institucional está dada por todas estas cuestiones, porque es lo que la institución indica a su comunidad que debe hacer en torno al acceso abierto y a la producción científica que se genera en el marco institucional. Los problemas frecuentes, como veíamos y de forma sintética, es que o no hay política, o es incompleta, o está desactualizada, o es más bien un reglamento de repositorio donde dice, bueno, nosotros el repositorio podrá tener los contenidos que se generen, pero no hay una cuestión clara de, bueno, es la institución la que determina que estas son las obligaciones, estas son las excepciones,
Y esta es la situación que se da a nivel institucional. No es una cuestión de voluntades, sino es una cuestión de exigencias y de cumplimiento con la ley. Muchas veces no es obligatorio y lo que dicen es que y no queda claro que se exige el depósito y la difusión en acceso abierto, no alcanzan los datos primarios de investigación, no se respetan los plazos previstos por la ley, se incluyen excepciones no previstas por la reglamentación o no se incluyen excepciones. Los reglamentos de becas y proyectos no tienen cláusulas de depósito y difusión obligatoria y por supuesto muchas veces el personal desconoce la ley, su reglamento operativo y las políticas. En este sentido, quisiera destacar que hay políticas institucionales de acceso abierto que se acercan mucho a lo que exige la ley, por suerte, y su reglamentación, y se las menciono para que las tengan como ejemplo también. Son las del Instituto Antártico Argentino, la de ANLIS, la del Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, la de Rosario, la de Río Cuarto, la de Río Negro y la Universidad Massa, que es una universidad privada de Mendoza. Estos son ejemplos que realmente vale la pena que analicen, miren e intenten imitar o al menos tengan como insumo a la hora de elaborar las políticas propias de la universidad. Y luego el diagnóstico de la Universidad de La Plata, decimos, creo que queda clarísimo todo lo que La Plata ha hecho en este sentido. Tienen repositorio adherido, tienen repositorio cosechado, tienen repositorios con datos de investigación integrados a citar. Lo que le falta es la política institucional de acceso abierto. Además, bueno, cuenta no solo con el repositorio central, sino también con los repositorios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que además tiene una política de acceso abierto propia, y también el repositorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, que ambos son cosechados por el Sistema Nacional, por el momento sin conjuntos de datos en DACITAR. El recorrido de la universidad es realmente importante. Lo que le falta es ese broche de oro, básicamente, porque como decían antes, no solo son pioneros a nivel nacional y regional también, sino muchas veces son tomados de ejemplo por otras instituciones. El desarrollo de acceso abierto que tiene la Universidad de La Plata es brillante y solo le falta esto para ser el ejemplo de institución abierta y actualizada a lo que hoy se estila en el resto del mundo también. Siguiente, Marisa. Y finalmente me toca quizás la parte más antipática de todo esto, que es decir que los plazos para la adecuación están vencidos, que la ley y la reglamentación preveían un año desde la reglamentación, que fue en el 2016, para adecuar todo lo que tenía que ver con publicaciones, repositorios de publicaciones y también políticas, y 2 años máximos para incorporar todo lo que tenía que ver con datos primarios de investigación. Que estamos trabajando en esto del monitoreo del acceso abierto y que espero a comienzos del año que viene estar publicando esta información para que esté disponible y abierta para toda la comunidad y quienes quieran saber el grado de cumplimiento de las distintas instituciones. Y vuelvo a decir esto, la ley prevé una sanción, Marisa ya la mencionó, que es la de tornar no elegible a las instituciones y a las personas alcanzadas. Por supuesto, no podemos avanzar en sancionar a las personas, las instituciones no hicieron sus partes, por lo cual las primeras a sancionar deberían ser las instituciones, con lo cual las personas también se verían afectadas, pero el objetivo no es sancionar, sino el objetivo es poder apoyarlos y que realmente suceda esto del acceso abierto en las instituciones, tal como se exige en la ley, porque hay una cuestión moral por sobre todo esto. La producción científica generada como resultado de la inversión pública debe ser pública, principalmente eso. Creo que dejo aquí y retoman las chicas de nuevo. Gracias. Bueno, para culminar esto, gracias Paola, gracias por todo. Hay 2 paginitas
que relatan un poco esta cuestión de las tareas pendientes, relatan o las ponen en claro, las acentúan, y las recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, comienzo con estas tareas pendientes, que son, la primera de ellas, discutir y aprobar la política institucional de acceso abierto para toda la UNLP, que está pendiente de aprobación. Ya se habló de esto desde los inicios. Tenemos el antecedente de la Facultad de Humanidades, como también mencionó recién Paola. Adecuar la gestión de los proyectos de investigación según lo que estipula la ley, es decir, exigir los planes de gestión de los datos primarios al momento de presentar un proyecto, y agregaría, como lo dice la ley y su reglamento, un plan de gestión general que en definitiva lleve al último punto que está aquí, a tener que chequear si todo se depositó en el repositorio. Pero la ley y su reglamentación hablan no solamente de exigir un plan de gestión de datos primarios, sino también de exigir un plan de gestión integral para que la producción termine en el repositorio y en acceso abierto. Otra cuestión pendiente es informar sobre la exigencia de depósito en tiempo y en forma, tanto sea de las publicaciones como de los conjuntos de datos que resultan de los proyectos en los repositorios de la UNLP. Naturalmente que esto está atado al primer punto o a la primera viñeta que hay en esta hojita. Chequear finalmente que tanto las publicaciones como todos los conjuntos de datos o cualquier producción que resulte del proceso de investigación esté depositada en el repositorio al momento de entrega del informe final referido al proyecto en cuestión. Y la última viñeta que está allí, como dijo Marcela, no por ser última no es de ninguna manera la menos importante, incorporar a los repositorios de la UNLP en el circuito de evaluación de las actividades de CIT, valorando positivamente el cumplimiento de la ley. Y acá quiero hacer apenas una pequeña cuestión que tiene que ver con otro repositorio que está en nuestro camino y del que habláramos con Marcela y Paola, que es el de la SIC, que ha incluido en sus convocatorias la obligación ya de depósito en el repositorio. Es decir, tenemos que ir hacia este tema, porque en definitiva, dentro de lo que después será la ciencia abierta, deberemos tener los productos de investigación variados y todos aquellos que se generan en el sistema de investigación accesibles para realmente hacer un cambio también en los aspectos que tienen que ver con la evaluación. Y hasta aquí llego, porque, digamos, este sería el último punto, y tal vez decir una sola cosita más que se me acaba de cruzar en el camino, que este consejo asesor que hay en Ciencia Abierta y Ciudadana, que se gestó en este 2021, para justamente dar una recomendación al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene no solamente que ver con todos estos aspectos que ya hemos enunciado, el acceso abierto, sino con ese paraguas más amplio de la ciencia abierta, que incluye también muchos otros cambios, como la comunicación de lo que hacemos, la participación y colaboración de otras personas por fuera del sistema académico y científico en la investigación, y los cambios en la evaluación, entre muchos otros. Y ahora sí, la dejo a Marcela para que termine con la última hojita. Bueno, gracias. Para cerrar ya, en esta placa en realidad lo que pusimos son algunas acciones, un punteo de posibles acciones que consideramos que son necesarias y que podrían colaborar en acelerar este proceso de adecuación a la ley, porque como bien se dijo, el problema de la UNLP no son las infraestructuras que las tenemos, sino que, bueno, tenemos que avanzar sobre todo en la política y en lo referente a la ciencia abierta. Hay que profundizar el trabajo con los conjuntos de datos.
En primer lugar, ahí pusimos, bueno, esto de mejorar y coordinar la articulación, que estamos bastante articulados, pero bueno, esta diversidad que yo mostré al inicio, tanto a nivel central como en las unidades académicas, es importante relevarla y articularla para poder aprovechar este trabajo distribuido y potenciar el desarrollo del conjunto. Un punto fundamental, y esto va de cabeza a ciencia y técnica, es lograr un acceso articulado al SIGEVA, al sistema de evaluación, para poder hacer un traspaso semiautomático de esos contenidos que ya los investigadores, bueno, declaran y depositan cuando tienen que preparar los informes, para justamente aprovechar ese trabajo y esa información y poder traspasarla automáticamente, o con un trabajo obviamente de curaduría, como se hace en el CONICET, pero para abreviar, digamos, el trabajo de los investigadores, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente los últimos puntos tienen que ver con la formación. Yo creo que acá es fundamental trabajar con los equipos de investigación, específicamente en cada disciplina, porque sabemos que cada disciplina es distinta, y que el trabajo con los datos que generan es complejo y es distinto para cada área. Entonces es necesario contemplar estas necesidades particulares y las características de cada campo, porque los datos se vienen generando desde hace mucho, pero lo que hay que cambiar acá es la forma, ¿no?, en que se trabaja. Hay que trabajar en la organización, la preparación, la descripción, la visualización de los datos, y todo eso es un trabajo que los investigadores no van a poder hacer solos, que van a necesitar formación, asesoramiento, capacitación, acompañamiento, que bueno, que desde los repositorios estamos en condiciones de realizar y que también nos estamos capacitando para esto. Entonces, esta me parece que es una agenda para el año que viene, de hacer cursos, talleres, formaciones en todo lo que tiene que ver con acceso abierto y ciencia abierta, y en particular trabajar el problema de la evaluación de las actividades de investigación, que es el, digamos, el nudo de la cuestión que surge todo el tiempo cada vez que nos ponemos a hablar de estos temas. Y bueno, y promover obviamente de forma activa la ciencia abierta, no solamente desde el discurso, sino también en las convocatorias. Pero bueno, estas son un poco las propuestas que tenemos para presentar desde estas áreas, desde visibilidad y desde los repositorios. Y bueno, terminamos acá y dejamos abierto un rato para preguntas, si se puede. Yo voy a dejar de compartir aquí. Sí, ahí, bueno, excelente. Muchas gracias, Marcela, Marisa, Paola. Muy clara, contundente la presentación. Creo que quedó, aparte, bien en claro que, bueno, sí o sí es un objetivo central, fundamental, poner ese broche de oro, como decía Paola, ¿no?, a todas las políticas que viene haciendo la universidad en términos de acceso abierto, para avanzar en esta idea fundamental de ciencia abierta, es tener una política de acceso abierto, tener la reglamentación, es algo, una tarea pendiente que sí o sí debemos resolver pronto. Eso quedó el objetivo bien claro. Creo que también quedó otro objetivo bien claro, que vos lo señalabas al último, Marcela, que es las tareas de formación, que se vienen haciendo, pero que hay que multiplicar muchísimo más. Incluso, bueno, estaba también el trabajo que en su momento también contribuía Guillermo Danzato y Cecilia Rosenblum, y a este equipo y a estas también, ¿no?, a ustedes como referentes que en ese trabajo, pero hay que multiplicar muchísimo más, hay que seguir dando desde el lugar institucional, ¿no?, más lugar bueno, a concientizar sobre la centralidad del acceso abierto, la ciencia abierta, y cómo eso después se baja con un conjunto de prácticas, de cuestiones técnicas, etc. También quería destacar, bueno, la presencia de 3 personas, pero no por la formalidad de la presencia, no quisimos hacer eso, ¿no? Sino creo, más que nada por el tema de ese debate, que tenemos acá presente al prosecretario de Política en Ciencia y Técnica, Nicolás Rentorf, bueno, a nuestro querido jefe de gabinete, Carlos Giordano, al ex decano de Exactas, Carlos Naón, y me parece importante destacar que también fueron personas, así como, bueno, la apertura institucional que nos dieron tanto Marcelo como Patricio, que destacaban 2 pilares fundamentales de la universidad, que es
la democratización, ¿no? Y la clave soberanista, o el tema de la soberanía, tanto las políticas universitarias, pero que acá debemos articular sobre todo con esta idea de acceso abierto y ciencia abierta, ¿no? Dos pilares claves, la democratización del conocimiento, la ciencia y la tecnología, como también la cuestión de la soberanía, ¿no? Como aspecto central. Me parece que, bueno, Nicolás, Carlos y Carlos son referentes también en ese sentido. Y bueno, para no usar mucho más tiempo, pero sí me parecía importante dar la palabra primero, más allá de que, bueno, ahí ya vio, creo que Nico está anotado y algunos más, pero antes que nada también darle la palabra para que haga alguna pregunta y una breve comentario a Adela Ruiz, nuestra coordinadora de revistas de la UNLP, y que no sé si Adela estás por ahí, bueno, pero su palabra, que es parte del equipo, ¿no? Y que además contamos con casi 20 coordinadores, editores de revistas, es un gustazo también que sean parte de esta actividad, es clave que sean parte de esta actividad, así que bueno, Adela. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Bueno, en primer lugar y obligado, agradecer a las panelistas la participación y sobre todo la generosidad, ¿no? De compartir solo un poco, diría yo, del caudal de conocimiento y experiencia que tienen sobre esta temática. Son referentes constantes y nosotros, digamos, estamos ante la consulta constante por este tipo de temáticas. Y por eso también me parece importante de señalar la iniciativa de la Dirección de Visibilidad de haber generado un espacio de estas características. Además, insisto, con la pertinencia de los perfiles de las panelistas invitadas. Me imagino que, como a muchos, estuve anotando durante toda la charla y bueno, y nos quedamos con toda esta lista de cuestiones en las cuales hay que avanzar y que tenemos que seguir mejorando, y como remarcaron muy especialmente, articular, porque muchas de estas cosas están hechas, las articulamos y es simplemente cuestión de que le terminemos dando forma, ¿no? Me parece que las reflexiones que se desprenden de todo lo que han dicho son múltiples y diversas, porque, bueno, estamos frente a conceptos tales como el acceso abierto, la ciencia abierta, la transparencia en la manera en la cual se lleva a cabo la investigación, la importancia de los datos, y todo esto repercute en la calidad científica, o sea, potencia la calidad científica, no porque no exista, sino porque ir adoptando este tipo de prácticas sin duda lo mejora. Me parece interesante tal vez como limitar un poco la consulta a recién Gabriel mencionaba el espacio de la coordinación de revistas, que en este momento tengo digamos, el honor de coordinar o estar a cargo de las revistas, que si bien no son un actor específicamente contemplado en la ley, considero que constituyen una parte clave dentro de todo este engranaje de producción y de comunicación de la producción científica. Recién Gabriel señalaba, cuando nosotros hicimos la invitación desde la coordinación a las revistas, la recepción de la invitación realmente fue digamos, muy nutrida. Tenemos numerosos representantes de equipos editoriales que están participando, que aprovecho a agradecerles, que están participando de este encuentro, y me parece que lo que sucedió a partir de la conformación de la coordinación de revistas es que se logró en cierta medida dimensionar el tamaño de esta comunidad, ¿no? De la cantidad de publicaciones que tiene la UNLP, de la cantidad de actores que están vinculados a los equipos editoriales y a la producción científica. Y creo que todo esto de lo que venimos hablando sin duda nos pone frente a la necesidad de un cambio en la cultura institucional en el manejo de muchas cuestiones vinculadas a la investigación científica. Y creo que las revistas, como parte de todo este escenario, es importante que participen, porque nosotros siempre hablamos del rol que muchas veces ejercen las revistas, podríamos decirlo como alfabetizadoras de autores que paralelamente son investigadores, y que siempre están en cierta medida como a la vanguardia de muchas de estas cuestiones, ¿no?
mucho esto que mencionaban las panelistas de la necesidad de utilizar las licencias, como decía Paola, de la necesidad de indicar la afiliación institucional como corresponde, de la necesidad ahora en este caso de, bueno, qué es lo que sucede con los datos. Entonces, nos parece que, insisto, en este rol de alfabetización de autores y de investigadores, las revistas sin duda tienen mucho para aportar. Entonces, para ir más concretamente a la pregunta, a mí me parece que, a ver, digamos, cuáles son tal vez como las recomendaciones o las sugerencias que las panelistas pueden hacer en el sentido de utilizar a las revistas como un espacio dentro de la Universidad Nacional de La Plata para potenciar, para difundir y para dar a conocer esta política, porque sabemos que muchas veces de las cuestiones que se solicitan, se termina como prestando atención al momento de tener que publicar un artículo, que es una necesidad que tienen todos los investigadores, y entonces ahí se incorporan muchas cuestiones, ¿no? Bueno, la incorporación de las licencias, la utilización del ORCID, o sea, muchas cuestiones que tal vez de otra manera no se incorporarían. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que nosotros desde las publicaciones científicas de la UNLP, que de acuerdo a nuestro último relevamiento, tenemos 72 revistas científicas arbitradas como para dimensionar, ¿no?, la cantidad de publicaciones y de actores involucrados, cómo podemos contribuir y cómo podemos ser parte de esta política que está promoviendo la universidad? Muchas gracias. Buenísimo. Antes, perdón, de la respuesta, tenía la palabra, porque había pedido la palabra, sí, hacemos esa pregunta, sumamos la de Nicolás. Si alguien tiene alguna pregunta más, la sumamos y después hacemos una respuesta general sobre el final, si les parece. Así que, Nicolás, ¿estás por ahí, Nico? Hola, buen día a todos, saludos a todos. Celebro mucho haber vuelto a poner en agenda en este plano todo el andarivel que se ha planteado muy bien, la verdad que muy las presentaciones y es muy buena, es muy bueno terminar también estas con proposiciones, con propuestas, y esto de las tareas pendientes me parece muy, agradezco que las puedan marcar de esta manera y lo tomo como un desafío para todos los que estamos involucrados en distintas instancias, poder ir convergiendo en esa dirección cuando podamos en las instancias que se vayan dando. Muy claro también el paneo a nivel nacional y demás, y muy claro los desafíos puestos para la madurez de la institución y seguir avanzando para hacer, como decía Paola, el ejemplo en ese sentido. Y la pregunta va por ahí hacia Paola y hacia el panel completo, en términos del uso de información científica, que está planteado como un segundo andarivel y poder hacerlo público y demás. Si se puede también hacer hincapié en los casos de éxito donde ese repositar esos datos se transforman en herramientas para la investigación. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer ese lugar de que no sea solamente por cuestión de que hay que cumplir la ley, por un lado, o porque hay una construcción de soberanía del conocimiento a la hora de repositar, que son dos cosas que me parecen suficientes para poder cumplir, pero entender también que podemos llegar a seguir penetrando en la cultura de los grupos de investigación, entendiendo que esto es una herramienta, cómo hacer ciencia con los datos publicados y repositados, cómo todos los 700 proyectos de investigación que están vivos en nuestra universidad pueden decir, dentro de su agenda de investigación y de sus metodologías de investigación, también incorporar de manera gradual y cada vez más, hay algunos que ya la tienen, el hecho de usar los datos repositados, no solo por la propia casa, sino los datos repositados a nivel nacional y a nivel global. ¿Cómo podemos hacer un poco de hincapié en eso y si entienden que hay algo que se puede hacer, algún programa específico que vaya en esa dirección? Y bueno, vuelvo a agradecer el espacio y gracias a Gabriel y demás. No, gracias a vos, Nicolás. Bueno, si no hay más preguntas, creo que no. Estaba Marcelo también. Ah, Marcelo, perdón. Estás muteado, Marcelo. Ya nos vamos acostumbrando. No, el siguiente paso es bajar la mano después.
Una reflexión. Cada vez que me junto con Marisa de Justi me llevo trabajo. Y me parece que en la presentación surgieron algunas cosas que son bien interesantes. De alguna manera la cooperación CEDICI o repositorios y acceso abierto y Secretaría de Ciencia y Técnica me parece que va en el camino de continuar trabajos en común. En la anteúltima diapositiva se mencionó el tema de los proyectos de investigación, cosa que me parece interesante aplicar, seguramente trabajar para que el año próximo podamos hacer algo al respecto. Y para sumarme trabajo, creo que también podría ser el tema de las convocatorias a las becas, ¿sí? Porque los becarios de maestría, doctorado y postdoctorado de la universidad también deben estar en conocimiento de los alcances de la ley y sus obligaciones. Y para sumar más, uno de los temas que se mencionó y que es central y complejo es el tema de la afiliación, ¿sí? Nosotros hemos trabajado bastante en esto y hemos recorrido un camino con bastante éxito, con alguna reglamentación y modificación de la reglamentación para que las situaciones sean como corresponde, con la complejidad que significa que nosotros tenemos muchos docentes que al mismo tiempo son o becarios o investigadores de carrera de otras instituciones, y que aún no siendo los de doble, pueden trabajar en institutos y centros, sí, de doble dependencia con CONICET, o de triple dependencia con CONICET y la SIC. Así que una tarea pendiente también es que, a pesar de que tanto el CONICET como la SIC, como nosotros tenemos nuestras reglamentaciones y formas de citación, en algún momento me parece que se amerita una conversación para poner en común cuál es la forma adecuada de citación, porque tal como se decía, obviamente después los motores de búsqueda se vuelven locos cuando hay situaciones de más de una institución, ¿sí? Como son estos casos. Así que eso, bueno, para el año próximo sumarme a algunos trabajos que podamos hacer desde la Secretaría para poner en común información y para colaborar con esto de que el acceso abierto crezca cada vez más en la universidad, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y ahora sí, ya para ir cerrando las respuestas de Marcela, de Marisa y de Paola. Bueno, no sé quién quiere empezar. Yo La que quiera. Dale, empezá, Marisa. Metele. empiezo para terminar antes. A ver, primero con Adela. Yo creo que, primero que nada, quiero resaltar la importancia que tienen las revistas de nuestra universidad, además de la calidad del trabajo que se está haciendo con la indexación, el acuerdo con los repositorios y demás. Muchas cosas quiero resaltar, pero quiero resaltar una muy especialmente, que es la siguiente. El acceso abierto se ha visto bastardeado, perdónenme la expresión, pero no me cabe otra, porque la vía dorada la tomaron las editoriales. Y hoy en el mundo quedan 5 o 6 grandes pools editoriales que se comen todo y cobran unas APCs monstruosas para esa publicación. Entonces, primero que nada, quisiera destacar el papel que tienen las revistas de la Universidad Nacional de La Plata en el sentido de formar todos sus equipos para cumplir con las pautas de calidad que tienen las revistas, que finalmente terminan accediendo, y esto tampoco es menor, a índices, no que arman a dedo las editoriales, sino a índices importantes que se constituyen por razones de calidad desde otros espacios abiertos que existen en este mundo y que son de excelente calidad.
Me refiero naturalmente a espacios como Latindex, Relalic, Cielo y mucho más. Entonces, ese es un rol fundamental que quiero destacar, porque las revistas de nuestra institución de ninguna manera cobran APCs. Y de alguna manera tenemos que ir pensando que reforzarlas, como en algún momento también se reforzó muchos años atrás con pequeños subsidios para que revisaran determinados aspectos de su calidad y se las evaluó para darles esos subsidios, si lo cumplían. Es un rol trascendente, porque es el rol que va a dar una gran alternativa de la ciencia abierta, que es que comencemos a publicar en nuestra lengua los temas que hacen a nuestra sociedad, que nos interesan a nosotros, y no en un conjunto mínimo de revistas que puntualmente, mayoritariamente las dos grandes, como ya sabemos todos, indexan, porque desde, no sé, Thomson y Reuters en los 60 comenzó una indexación de las revistas que le gustaban para poner en su lado. Y para tener en cuenta que la puntuación que después nos ponen por nuestras publicaciones realmente debe ser una puntuación, entre otros productos de la investigación, que no son los únicos, los artículos, por favor, no es una publicación que tenga que ver directamente, o no se puede obviar otros, que con aquellas revistas porque están primer, segundo, tercer o cuarto cuartil de una selección de revistas organizada por una institución. Es decir, tener en cuenta que la calidad de lo que producimos porque nos dan permiso para publicar o porque aceptan un trabajo que publicamos en una revista, tiene que ver con la calidad de la revista en principios que van mucho más allá de que una editorial la seleccione, sino que justamente son cuestiones que se están siguiendo a nivel de las revistas de la UNLP, de las revistas científicas, para que precisamente tengan esa calidad en periodicidad, en editores, en evaluadores, en indexación, etcétera, etcétera, y en indexación, repito, para que quede bien claro, en espacios abiertos que siguen con esto que estamos intentando hacer. Es decir, estamos intentando que lo que producimos vuelva a la sociedad y que la evaluación también tenga en cuenta ese impacto social, esas temáticas no fijadas por otros, esa lengua que sea la nuestra y no la franca, la lengua franca, y producir un espacio en lo cual la América Latina es un gran referente, pienso, de otras formas de articular la difusión de los conocimientos y demás. En cuanto a qué pueden hacer los espacios estos, desde mi lugar, pienso que lo estamos haciendo a eso, porque es en esa articulación con, por ejemplo, los repositorios, que encontramos una forma extraordinaria para que esta potencia que dan las distintas revistas que tiene la Universidad Nacional de La Plata, todo eso que producen también se comparte en ese espacio del repositorio, que tal vez da un plus en el sentido de la preservación, en el sentido de una serie de cuestiones que no tienen como, digamos, elementos centrales o fundamentales las revistas. Y en cuanto a de qué modo difundir esto, creo que la difusión es en muchas actividades que hacen las revistas en conjunto, por ejemplo, podrían ser con nosotros, que las hacemos de una manera más resguardada, hacerlas públicas. Y los entrenamientos, como ya hemos visto, la formación de recursos humanos, hacerla pública, mostrarla y demás, y repito, tal vez en conjunto con la gente de los repositorios, como ya Adela diría, hemos estado haciendo con este tema de los datos. Ya hemos estado avanzando. Quiere decir que, bueno, ponerlo a eso en vista de la gente ya es una gran cuestión. Además de que es una gran cuestión que ustedes se informen de licencias, que cuenten cuáles son realmente las licencias abiertas, que no cualquier licencia que pongamos sirve para la ciencia abierta y el acceso abierto. Todo eso ayuda. No me quiero extender más porque seguro que las chicas podrán dar precisiones mayores y demás. Lo que decía Nicolás
que puso ahí en agenda Nicolás, que preguntaba qué acciones o cómo mostrar. Y bueno, a ver, dentro de la ciencia abierta una premisa es que se pueda reutilizar. Digo, para extenderme, para ir copando otros espacios. Ciencia abierta tiene un elemento central que es, por ejemplo, con los datos que sean FAIR, dentro de FAIR, el elemento central, fundamental, es reutilizar. ¿Y reutilizar para qué? Bueno, para que el conocimiento avance más rápido. Y en ese sentido, tener las estructuras abiertas que tenemos, tener los repositorios, tener las revistas, y me extiendo a lo que Marcela mencionara, tener los portales que interactúen e interoperen, los de revistas, los de libros, los de congresos, los portales mismos que sigan estándares para que la información cruce de un lado al otro, es una forma. Es una forma importante a mi manera de ver, fundamental para mostrar cómo se reutiliza. Y nosotros tenemos estadísticas. No pusimos, ninguna de nosotras puso estadísticas respecto de los materiales, pero digamos, primero que nada diría, ¿dónde vamos a buscar la información? Primigeniamente. Y la vamos a buscar a espacios abiertos. Empezamos con uno que ya sabemos que no tiene la misma calidad del resto, vamos por Google, vamos por Scholar sabemos que tiene muchos problemas, y vamos por los repositorios, que en definitiva es el elemento indexado, como ustedes lo saben muy bien, primigeniamente y el más importante, indexado por Google y toda su familia. Es decir, eso asegura la reutilización de los materiales. Que en el caso de los datos, precisamos algunos pluses para que realmente se pueda contar con esa reutilización del dato, porque el dato necesita, además de identificador persistente y todo lo demás, bastantes cositas de formatos, etcétera, etcétera, que van a llevar a asegurar que el dato sea reutilizable. Pero si uno toma las estadísticas que tenemos en accesos, en bajadas de materiales, todas esas estadísticas demuestran claramente, Nicolás, cómo se reutiliza el material. Y naturalmente, si hablamos de reutilización, hablamos de que algo va a avanzar más rápido. Digo, porque si nos basamos en lo que otro hizo, como debiera ser siempre, no pensar que estamos produciendo algo que es novedoso. Es muy difícil producir algo novedoso. Estamos montados en hombros de gigantes. Esa es la cuestión. Entonces, creo que los repositorios podemos mostrar, las revistas también pueden mostrar muchísimas estadísticas que dan cuenta de los accesos, de las bajadas y de esa reutilización de los materiales que tenemos y de cómo desde estos espacios estandarizados y abiertos y consolidados en conjunto se da lugar o se privilegia el reuso de los conocimientos producidos. Eso me parece. No sé si, Marcelo, quedó alguna cosa en el camino que debíamos contestar, creo que no. Pero bueno, esa es mi mirada. Bueno, perdón, tengo un poco de ruido acá porque justo están cortando el pasto acá en la facultad, justo al lado. Pero no, simplemente agregar respecto de lo de las revistas que comentaba, bueno, Marisa fue bastante amplia respecto de las cosas que se pueden hacer y contribuir. Con Adela estábamos charlando últimamente de esta exigencia que tienen las revistas para aumentar, digamos, entre los criterios que se evalúan, ¿no? Se está empezando a exigir también o a pedir que las revistas exijan a los autores el depósito de los datos en repositorios abiertos. Entonces, si bien eso no es algo que imagino que algunas de nuestras revistas van a empezar también a considerar y a exigir, son procesos, hoy lo mencionó también Marcelo Caballé, acá hay un cambio cultural que es lo que nos va a llevar más tiempo y el que tenemos que trabajar con los autores, con los equipos, con los grupos. Pero bueno, digamos, esta cuestión de la exigencia para garantizar la transparencia, ¿no? Que los datos que sustentan las investigaciones también estén en abierto y las revistas puedan decir, mostrar eso, ¿no? Mostrar el artículo que publicaron y los datos que fundamentan esas investigaciones
investigaciones, y en ese sentido, obviamente, nosotros ya estamos incorporando datos en los repositorios, o sea que se podría articular por ese lado. Y respecto de lo que decía Nicolás también, me parece que, además de todo lo que ya mencionó Marisa, obviamente el tema de la reutilización es fundamental. Es la difusión del repositorio, empezar a dejar que el repositorio no es eso que está ahí donde se tiran cosas, sino que realmente se transforme en una herramienta, ¿sí?, de trabajo para los docentes, para los investigadores, para los alumnos, digamos, este uso que decía Marisa y que justamente vimos cómo creció y se disparó terriblemente en estos tiempos de pandemia, donde la gente tuvo que salir a buscar recursos digitales, y en ese sentido nuestros repositorios tuvieron una función súper valiosa en estos años de trabajo y de clases virtuales, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es fundamental empezar a ver al repositorio más allá de la definición tradicional y de lo que dice la ley, sino que sean realmente instrumentos y herramientas de trabajo que se incorporen, ¿no? Que los docentes linkeen, por ejemplo, en sus programas de materias, en sus cursos virtuales, a los contenidos que están en el repositorio, que los investigadores, los equipos de investigación usen esas producciones, que remitan a esos, además de que estén publicados en las revistas que sean, que puedan mostrarse de forma integrada, que tengamos perfiles de autor, como tenemos en varias de nuestros repositorios construidos, donde se pueda ver toda la historia y todas las publicaciones, no solamente científicas, sino los datos, las clases, digamos, todos los proyectos de investigación o extensión en los que trabajan nuestros docentes, que haya una versión integral de todo esto, y fundamentalmente lo que dije sobre el final, ¿no? Que sean usados como instrumentos para la evaluación. Es decir, esta cuestión de la evaluación es crucial acá, y la propuesta del movimiento de acceso abierto, y un poco también se menciona en la ley, es que, bueno, dejemos de evaluar a nuestros investigadores a través de lo que publicaron o lo que aparece en estos índices tan cuestionados, ¿no?, que no reflejan adecuadamente toda la producción que se hace en nuestra universidad y en nuestros espacios, y que se tomen a los repositorios, porque si los repositorios realmente podemos lograr tener el conjunto de todas aquellas producciones que genera nuestro personal, bueno, está ahí, ¿sí? ¿Querés evaluar? Mirá esto, porque está todo depositado acá. Entonces el gran desafío me parece que viene también por ese lado, ¿no? Por meter a los repositorios en el circuito, ¿sí?, de la evaluación y de todas las actividades que se realizan. La dejo a Paola para que comente las últimas cosas. Bueno, no sé si tengo mucho más que agregar después de las respuestas de Marisa y Marcela, más que estoy sumamente de acuerdo con ellas. Y Marisa hacía mención a la importancia de las revistas regionales, las de la Universidad de La Plata y también la de la región, y el rol que tiene la región en cuanto al acceso abierto por vías no comerciales, no solo repositorios, sino también publicaciones que son gestionadas por las propias academias y no han sido entregadas su gestión a editoriales comerciales. Eso nos da una fortaleza única. Lo que nos falta es poder aprovechar esa fortaleza que ya tenemos como institución o como región. Los avances que se están dando y cómo nos mira el resto del mundo en ese sentido, la verdad, cuando uno participa de otros foros y desde afuera se nota cierta envidia por los avances y porque seguimos siendo los propietarios de los conocimientos que generamos en cuanto a la gestión de revistas, en cuanto a la gestión de repositorios y todo lo demás, y el resto del mundo, en muchos casos, han delegado por completo la gestión de las revistas académicas a editoriales comerciales. Eso nos da una ventaja que es única y me parece que hay que fortalecer, hay que fomentar y hay que difundir sobre todo cuál es esa ventaja y también poder aprovecharlo desde las evaluaciones, como decían Marisa y Marcela, y sacarle el jugo que eso se merece. Y Adela, si bien la ley no habla de las revistas como un todo, o como un todo específicamente,
sí se habla de la producción científica de la institución, y sin lugar a dudas ahí están las revistas y los contenidos de las revistas que forman parte de los alcances de esta ley. Y también la ley dice, la reglamentación de la ley en algunos de los apartados dice que los equipos de trabajo de los repositorios deben ser multiáreas, deben estar integrados por distintas disciplinas, no solo gente de bibliotecas, no solo personas de informática, sino también otras áreas como las editoriales, las informáticas y las jurídicas incluso, y todas las de ciencia y técnica, por supuesto, y todas las que se sientan afectadas, involucradas o alcanzadas por esta ley, y las que gestionen conocimiento dentro de la institución, ya sea produciéndolo o consumiéndolo. Entonces, sobre todo a la hora de elaborar las políticas, es importantísimo que se sienten juntos a trabajar en esas políticas, que trabajen conscientemente la parte de las excepciones y demás, porque tienen un rol central en todo eso, sí lo tienen. Y en cuanto a la pregunta de Nicolás, yo creo que la respuesta un poco la dio Marcela. COVID es un muy buen ejemplo de cómo la ciencia abierta permitió que en menos de 2 años haya vacunas disponibles. Lo cierto es que son los papers, los preprints, los datos abiertos sobre los genomas del virus y demás circulando para poder ser consumido por la comunidad científica especializada, que se pudo poner a trabajar en eso porque tenía la información disponible. Incluso las grandes editoriales se subieron a esa ola y abrieron parte de esos contenidos como una estrategia de marketing por un lado, y por el otro porque si seguimos esperando que terminen de evaluar los artículos, que en algunos casos tardan 2 años, seguiríamos esperando a ver cuándo podemos llegar a leer alguna conclusión o algún resultado válido. Entonces, me parece que tenemos un caso de éxito demostrado a nivel mundial, que es un ejemplo único. Lamentablemente tuvimos que sufrir una pandemia para que eso se ponga de manifiesto de este modo. Pero lo que ha sucedido en este caso es brillante y no hubiera sido posible si se hubieran seguido las vías tradicionales de difusión del conocimiento. Solo con ciencia abierta y acceso abierto esto fue posible. Después la reglamentación también lo que recomienda es que dentro de las políticas se recomiende citar a las versiones en abierto. Cuando uno escribe un paper, cuando uno comunica algo, cuando uno le da bibliografía a los alumnos, es decir, no la versión comercial en la editorial a la que hay que acceder solo a través de una suscripción, sino la versión que esté disponible en acceso abierto para que cualquiera pueda acceder sin una suscripción o con ella, independientemente de tener una suscripción. Porque también es una forma de respetar al lector y a quien está accediendo a los contenidos que nosotros les estamos dando. Y en esto es la responsabilidad de la comunidad científica como productor del conocimiento y como consumidor del conocimiento también. Empezar a moverse hacia el acceso abierto como un todo. Creo que no tengo más que agregar y agradecerle a Marcelo por sumarse a toda esa lista de tareas pendientes. Me parece que va a ser fundamental también ese compromiso institucional, que la verdad es que no siempre se ve en todas las instituciones, que en general los resultados que tenemos en acceso abierto son la suma de voluntades de personas que trabajan día a día en esto, que la luchan, que la reman, que como muchos otros ámbitos no tengo nada que explicarles. Lo cierto es que cuando hay un apoyo institucional, un compromiso institucional, donde todas las áreas están involucradas, los resultados son más rápidos, son mejores, tienen mayor impacto y me parece que esa es la oportunidad que tiene la universidad en este momento. Me parece que hay que felicitarlos y empujarlos en este entusiasmo que veo que están teniendo. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Muy claras tus palabras finales. Bueno, ya son las 11. No, en realidad es la 1. Yo tengo las 11 acá. Pero... Volvemos a empezar. Se nos frizó. Gabriel. ¿Qué pasó? Se congeló. Tal vez, perdón, podríamos darle también la palabra a Juana
que estaba ahí también para preguntar, y en todo caso, si vuelve Merino, les parece bien que haga el saludo final. Entiendo que también estaba conectado desde otro dispositivo, así que seguramente ya vuelve. Bueno, gracias Milton. Yo quiero simplemente hacerles una reflexión que se me pasó por la cabeza recién escuchando perdón que me suena el teléfono, las devoluciones, las últimas devoluciones. Yo soy diseñadora en comunicación visual, soy bien del barro, del armado de la revista, no soy investigadora, soy bien del equipo de producción, y paralelamente manejo redes sociales del instituto en el que trabajo. Creo que estaría bueno que nos tomemos todos como el deber de que cada vez que posteamos algo en relación a la difusión de contenidos de la universidad, arrobemos al CEDICI, lo nombremos, porque el CEDICI es nuestra espalda y pocas veces tiene la misma visibilidad que tienen las producciones que nosotros mostramos. Es nada, una reflexión que apunta al laburito doméstico de todos los días, que como decía Paola recién, son las pequeñas acciones que todos los días podemos hacer. Si nos tomamos esta costumbre, así como arrobamos a los autores cuando mostramos un artículo, digamos, esto está en el CEDICI, porque el CEDICI es la producción de la universidad. Y creo que todos tenemos que tener siempre presente que tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Siempre tener eso como meta. Con los recursos que tenemos, que en el caso de la universidad son un montón, tenemos que hacer lo mejor posible. Eso. Gracias por el espacio. Perdón que se me interrumpió el internet, ahora estoy con datos. Bueno, cosas que pasan también en este mundo de pandemia, así que muchísimas gracias. Creo que nos llevamos tareas pendientes, decía, tanto con adecuar la política de acceso abierto y con avanzar en la cultura de ciencia abierta. Y bueno, muchísimas gracias por estar todos, todas y todos. Muchas gracias al panel. Y nos encontramos en una próxima actividad el año que viene, avanzar fuerte con mucho trabajo pendiente. Chao, hasta la próxima. Gracias. 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 Chao, hasta la próxima. Chao.